Mirando a su mujer dormida, Sergei seguía sin entender qué le había pasado durante la noche. Hacía 7 u 8 horas había sido una chica alegre y vivaracha, pero ahora estaba hecha un limón. ¿Y esta sangre, de dónde ha salido? Pero no significa nada, se dijo Sergei. Claro que comprendía que a la anciana le pasaba algo, pero no sabía qué le pasaba. Nastia durmió hasta tarde y se despertó al atardecer. Su rostro se había refrescado visiblemente, lo que alegró mucho a Sergei. Bueno, ¿qué ha pasado ahí? Cuéntanoslo, dijo impaciente. Nastia lo miró sorprendida y dijo, no mucho. Leyó algunos capítulos de una novela mientras Serafín escuchaba. Difícilmente, una respuesta así podría tranquilizar al muchacho. ¿Y qué son esas manchas rojas en el cuello de tu vestido? ¿Qué clase de manchas? ¿Te estás imaginando cosas, verdad? ¿No tienes cosas mejores que hacer? Se estremeció y se dio cuenta de que la frase era innecesaria. Las manecillas del reloj, mientras tanto, iban acercando a Sergei a su turno de noche en la habitación de la anciana. Sergei no quería ir a verla, pero tampoco podía echarse atrás. Así que cuando dieron las 11, le dio las buenas noches a Nastia y entró en la habitación de la casera. Nunca antes había estado en su habitación, y ahora sintió un auténtico asco. En primer lugar, la habitación de la anciana estaba llena de muebles raros hechos de maderas preciosas. Armarios, cómodas, secreteres, todo daba la ilusión de desorden y amontonamiento. Por un momento incluso le pareció a Sergei que se encontraba en un enorme ataúd por voluntad de la fea anciana. La propia Serafina iba vestida con un pijama de color desconocido, lo que hizo que Sergei se sintiera incómodo. En la mesilla de noche había un libro en una carpeta negra que Sergei debía leer. Tiene un marcapáginas, Sergei, susurró la anciana. Sergei se estremeció, pero aún así cogió el libro entre las manos. El libro parecía pesado, como si sus páginas estuvieran hechas de plomo puro. Pero lo peor de todo era la cubierta, áspera al tacto, como la piel de un cocodrilo. ¿Por qué vacilas, Serioza? Vamos, empieza, dijo nerviosa la anciana. El muchacho miró furtivamente las manecillas del reloj de pared y vio que se acercaban las 12 de la noche. Abrió el libro por la página que estaba separada por un marcapáginas y Sergei empezó a leer alguna aburrida historia sobre la vida en el pueblo durante el régimen zarista. El muchacho estuvo a punto de romperse la lengua al pronunciar los torpes giros del autor que había escrito el libro. La narración era tan pausada y comedida que por un momento Sergei casi cayó en un pegajoso sopor. Durante todo el tiempo la anciana no emitió ni un solo sonido, escuchando embelesada aquel ornamentado disparate. Y Sergei seguía leyendo y leyendo. Prácticamente no había argumento en la novela, lo que una vez más entristeció al muchacho. Ahora, cuando Sergei se imaginaba 8 o 9 horas de semejante lectura, se sentía intranquilo. Los primeros capítulos de la novela conducían suavemente al lector al hecho de que el protagonista, debido a una grave enfermedad, decide acudir al curandero del pueblo. Tras llamar mentalmente tonto al personaje, Sergei continuó leyendo. A esto siguió una descripción detallada de la cabaña del curandero del pueblo que aburrió mucho al muchacho. Mordiéndose la nariz, Sergei murmuró prácticamente de forma automática el texto que ya no le parecía extraño y adornado. Probablemente, medio dormido, podría murmurar este recitativo clásico hasta la mañana siguiente. Seguramente así habría sido, si Sergei no hubiera intuido que las frases de la novela adquirían un significado completamente distinto. Con el corazón vacilante, el muchacho leía y no podía parar. Las letras, ensambladas en palabras y frases, volaban de sus labios como gotas del cuerpo de un muerto lavado con agua, pero eso ni siquiera era lo peor. El significado era tan aterrador que el miedo hizo que el cuerpo de Sergei se cubriera de un sudor pegajoso. Sentía como si las palabras del libro estuvieran clavando clavos en la tapa de su ataúd con un pesado mazo. Su conciencia inflamada conjuró frases de pesadilla que pretendían dirigirse a algo muy aterrador y de otro mundo. Sonaban más o menos así: yo, descendiente de hombres pecadores, te pido que sacies tu sed con mi sangre y tu hambre con la frescura de mi carne. Toma lo que te pertenece y seré tu fiel esclavo por el resto de mis días. Sergei leía y no podía parar.
Le parecía que estaba literalmente fundido con el libro maldito en cuerpo y mente. Por su rostro resbalaba un sudor frío que, mezclado con las lágrimas de sus ojos, bañaba sus mejillas en salados riachuelos. Y las palabras y metáforas de pesadilla del libro se repetían una y otra vez, haciendo que el muchacho acelerara el paso y gritara literalmente de esfuerzo. Con el cansancio y el agotamiento, Sergei estaba a punto de desplomarse aquí y ahora. Y entonces, empezaron a suceder cosas realmente aterradoras en la habitación. En primer lugar, la propia estructura del aire de la maldita cripta cambió, volviéndose pegajoso e increíblemente frío. La bombilla del techo parpadeó de repente, como si quisiera enviar una señal de «sos» al muchacho. Sergei se puso tenso, pero no podía dejar de leer. Era una especie de compulsión mental que sujetaba su mente con más fuerza que una cadena de acero. Un momento después, las puertas de muchos armarios crujieron, batiendo como las alas de los cuervos. Sergei levantó la vista y vio que no eran armarios, sino ataúdes, que no tenían fin y se adentraban con sus fondos en el mismísimo inframundo. Algo ajeno y de otro mundo ansiaba ser liberado de las profundidades de lo oscuro e inexplicable. Al mismo tiempo, la sala se llenó del crujir de miles de garras que amenazaban con partir por la mitad la conciencia del desafortunado lector. Y entonces, desde las profundidades del abismo, ocultas tras las puertas de armarios y paredes, sombras espeluznantes salieron arrastrándose, tendiendo sus manos retorcidas hacia la garganta del muchacho. Había al menos una docena de sombras, todas arremolinándose alrededor de Sergei en un espeluznante círculo. El chico no tenía ninguna duda de que eran hombres muertos. Sus rostros pálidos y calcáreos miraban fijamente a los ojos de Sergei, como si extrajeran de ellos su energía vital. La voz del muchacho se hizo suave y casi muda. Sergei luchaba denodadamente, pero las repugnantes criaturas translúcidas ya le lamían el cuello con sus lenguas húmedas y frías. Era una auténtica bacanal de horror y terror, que echaba raíces en las profundidades más oscuras de la conciencia humana. Sergei casi no sentía dolor. Las criaturas ya le habían mordido el cuello y le rodeaban como arpías, dándose un festín con su sangre caliente. Jesús, se acabó, no puedo seguir, murmuró mientras sus pantalones se humedecían bajo su estómago, consciente de su impotencia. Y los fantasmas sedientos de sangre se cernían sobre él como una bandada de buitres que olían nauseabundamente a agradable otoño. Es difícil decir cuánto tiempo pasó el muchacho en esta posición, pero el alivio solo llegó con la llegada del amanecer. Al mismo tiempo, el libro se cayó de las manos de Sergei y con ello lo sacó de su doloroso estupor con un golpe sordo de la cubierta contra el suelo de madera. Recuperando la libertad mental, el muchacho se volvió y encontró a la anciana con la mirada. Serafina sonrió, se llevó la mano a la boca y con una coquetería alegre extrajo de allí su mandíbula postiza. Cierto, ahora ya no parecía tan blanca como la nieve y estaba roja de sangre fresca. Gracias, Serioza, lees muy bien, murmuró la anciana con la boca desdentada. Sergei se puso aún más pálido y su conciencia se nubló de repente y una escena tras otra borraron todo lo que le había sucedido durante la noche. Cuando salió de la habitación, Sergei ya no recordaba nada de lo que había vivido horas atrás. Las piernas le temblaban de cansancio mientras se tambaleaba por el pasillo en dirección a su dormitorio. Nastia no se había reunido con él y probablemente seguía durmiendo. Sergei se pasó la mano por el cuello y notó dos incisiones longitudinales, hechas con algo muy afilado. La sangre ya se había secado en ellas, lo que hizo que el chico desconfiara involuntariamente. Pero el cansancio era tan fuerte que no tenía fuerzas para especular sobre las causas de los cortes. Con dificultad llegó a su cama y se desplomó. Esta noche era su día libre, y Nastia tenía que leerle libros a la anciana esa noche. Sergei no sabía cuánto tiempo había pasado en el olvido, pero se despertó antes del amanecer. Un dolor de cabeza y una rigidez en el cuerpo le hicieron hacer una mueca y rodar sobre su otro costado con un gemido. Los recuerdos de la noche anterior se evaporaron como la niebla matinal en un día de verano. ¿Por qué estaba tan enfermo? ¿Qué había en la habitación de aquella anciana? ¿Y qué era lo que estaba leyendo? Pensó Sergei.
Con dificultad se levantó de la cama y encontró a Nastia en la cocina, donde devoraba zumo de granada y tomate con vasos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Sergei sorprendido. No veas, me estoy bebiendo el zumo. Me lo aconsejó Serafina. Dice que aumenta la hemoglobina, dijo Nastia con indiferencia. La mención de la anciana provocó un nuevo brote de dolor en la cabeza de Sergei. Estaba claro que algo iba mal en aquella casa. ¿Pero qué era? El chico no podía entenderlo. Además, aquellos extraños cortes en el cuello desconcertaban e inquietaban a Sergei. Pensar en ello le inquietaba y le hacía estremecerse. ¿Qué tal si hoy seguimos a Nastia? Convéncela para que no cierre la puerta esta noche. O robar la llave, pensó. Al final, a Sergei le gustó tanto la idea que decidió hacer algo al respecto. Por supuesto, Sergei no le contó la idea a Nastia. Robar la llave tampoco le resultó difícil. Serafima acababa de ir al baño cuando Sergei robó la llave de la cerradura de su dormitorio. Ahora vamos a ver qué hace esta bruja mientras lee sus libros, pensó Sergei apretando los dientes. Lo más frustrante para el muchacho parecía ser que Nastia no sentía ninguna alarma y ni siquiera se preocupaba por el hecho de que, tras la noche en la habitación de la anciana, tuviera 2 extraños cortes en el cuello. Parecía que Nastia estaba dispuesta a soportar todos los inconvenientes y penurias, por el bien de esta maldita casa, que les había sido entregada en el testamento. Finalmente, llegó la hora de otra guardia nocturna. Con una sonrisa en el rostro, Nastia se dirigió a la habitación de la anciana. Al intentar cerrar la puerta, la muchacha se dio cuenta de que no había ninguna llave en el ojo de la cerradura. Nada, querida, vamos, empieza a leer, más tarde, ya veremos, rasgueó con acento agudo la anciana con voz de falsete. Sergei, que estaba al otro lado de la puerta, se estremeció y empuñó el enorme cuchillo que, por alguna razón, había traído de la cocina. Ahora que la puerta estaba abierta, podía precipitarse a la habitación en cualquier momento. Nastia, mientras tanto, empezó a leer. Al escuchar su voz, Sergei empezó a reconocer palabras familiares y la trama, tan olvidada por él durante el día. Oh, lo recuerdo, pensó con un estremecimiento. La voz de Nastia sonaba cada vez más fuerte, lo que hizo que el corazón de Sergei latiera como loco. Su subconsciente empezó a recuperar escenas de la noche anterior, cuando se había visto literalmente sumido en el abismo del terror y el miedo. Al final, como no quería que su mujer volviera a pasar por aquello, Sergei abrió la puerta de un tirón y vio una imagen sencillamente espeluznante. Alrededor de Nastia revoloteaban una docena de fantasmas que bebían sangre de la incisión de su cuello y volaban a su vez hacia la anciana. La vil arpía con forma humana abrió la boca y extrajo sangre de los fantasmas de los muertos, como un pájaro diabólico que cuida de su propio polluelo. Nastia estaba en trance. Al parecer el libro disfrazado de texto era una especie de hechizo antiguo capaz de convocar a la entidad de otro mundo. Sabiendo que ya no era posible demorarse, Sergei en 2 pasos se presentó ante la anciana y con todas sus fuerzas le clavó un cuchillo en el pecho hasta la empuñadura. Se oyó un repugnante graznido, tras el cual la anciana resolló y se desplomó de espaldas. De su boca brotó inmediatamente sangre, que los insaciables fantasmas de los muertos empezaron a lamer. En ese momento, Sergei corrió hacia Nastia y le arrancó el libro de las manos, de modo que las visiones sedientas de sangre desaparecieron como por arte de magia. La muchacha se agarró la cabeza y cayó de rodillas. Era obvio que hacía solo unos minutos había pasado por momentos muy desagradables en su vida. La anciana, en cambio, apuñalada de pies a cabeza, se tumbó en la cama y no se movió. Hojeando el libro, Sergei se dio cuenta de que, bajo la apariencia de capítulos, había hechizos ocultos que podían utilizarse para realizar antiguos rituales de magia negra. Al final del libro había un índice. Y cuando Sergei vio el verdadero título de la parte del libro que había leído la noche anterior, le dio un vuelco el corazón. El capítulo se titulaba El secreto de la vida eterna, y contenía un hechizo que prolongaba la vida del propietario del libro agotando al propio lector. Solo ahora Sergei se daba cuenta de que él y Nastia eran víctimas de un terrible engaño. Invocando a espíritus que se alimentaban de su sangre, la anciana prolongaba su vida, y llevaba haciéndolo bastante tiempo.
Encantando a jóvenes crédulos con la posibilidad de una herencia, Serafima les hacía leer un libro con un hechizo disfrazado que privaba a los lectores de su sangre y, finalmente, de su propia vida. Sergei no sabía exactamente cómo había llegado el libro a manos de la anciana. Pero sabía a ciencia cierta que la bruja llevaba años haciendo el mismo truco de lectura. Así lo demostraba el montón de pertenencias de otros hombres y mujeres que se amontonaban en un rincón oscuro del sótano. No en vano, la vieja había seleccionado a parejas casadas para que hubiera más sangre y los propios donantes vivieran más. Al salir de casa de la anciana, Sergei, con indisimulado placer, quemó el libro en el patio trasero, donde había una docena de túmulos ligeramente visibles, al parecer pertenecientes a sus predecesores menos afortunados. Nastia, por su parte, se quedó allí de pie y batió los ojos como una niña reprobada e incomprensiva. Admitiendo su error, regresó a su vivienda alquilada con Sergei y nunca más volvió a perseguir los regalos asociados a la herencia de los ancianos.